hecho y quiere seguir haciendo en nosotros, aunque este año fue un año complicado, difícil, puede ser peor el que sigue, por si es que usted piensa que fue difícil. Si fue un año bueno, puede ser mejor el que viene. Es decir, que en la medida que yo entiendo lo que Dios quiere hacer en mi vida, en esa medida tengo los beneficios de su palabra, los beneficios de conocerle. Y creo que hoy más que nunca debemos desarrollar esa habilidad espiritual de entender por qué estamos aquí, qué es lo que sigue, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y quiero basar la lección en un pasaje que nos va a ayudar muchísimo a entender esto. Efesios capítulo 6, verso 13 y 14. Sígame con su vista, yo le doy lectura en voz alta. Dice de la siguiente manera: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿Para cuántos este tiempo fue el día malo, el año malo, la temporada mala? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por quienes estamos en casa y por los que han decidido tomarse un tiempo de descanso, de refrigerio, por los que también están dando la batalla al virus, a la enfermedad. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tu palabra es enviada a ellos para restaurarlos, para levantarlos, para sanarlos. Es enviada a los que están descansando, están en un tiempo de recreación, para que sean animados, sean fortalecidos. Y para los que estamos aquí, Señor, para que esta palabra sea una lumbrera, una lámpara, Señor, que guíe nuestros pasos y decisiones que estamos por tomar. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Amén. La palabra que predomina en los dos textos es la palabra estar firmes. Estad pues firmes, verso 14, y la parte final del verso 3, estar firmes. Dijimos que la palabra firme es la palabra griega edraioi. Edraioi, que quiere decir constante, estable, entero, que no se deja dominar. Una persona firme es constante, estable, entero, no se deja dominar. Y usa dos ilustraciones para entenderlo todavía mejor. Es la capa de piedra machacada para consolidar el piso de una carretera con carácter definitivo. Es decir, que sobre un piso fangoso se establece un firme, para que después sobre ese firme se pueda construir algo, ya sea una carretera o alguna otra cosa. Y hay otra ilustración, voz de mando que se da a los soldados para que se cuadren. Eso quiere decir edraioi, constante, estable, entero, que no se deja dominar. ¿Por qué el apóstol Pablo usa esta figura? Porque bueno, usted ya sabe que todo el capítulo 6, el apóstol Pablo está hablando de la lucha espiritual, y de esa lucha espiritual él toma una metáfora, una figura, para ilustrarnos esta lucha, y usa el armamento del soldado romano y de comportamientos de un soldado para poder enfrentar esta lucha. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es la idea de estar firme, no tanto en el contexto natural, porque en el contexto natural podemos entender firmeza meramente como algo rígido, sólido, sino nos estamos refiriendo a firmeza espiritual. Un espíritu firme, un ser interior firme, un ser interior estable, sólido. A eso nos referimos, y a eso se refiere realmente la palabra de Dios, aunque use la figura
de un soldado romano. Y le decía hace un momento que era importante entender esto, y le puse una ilustración de un hospital psiquiátrico, que después de sus tratamientos que le daban a las personas para decidir que la persona pudiera salir al mundo y socializar y continuar con sus actividades, ellos tenían un mecanismo. El mecanismo final que usaban para que una persona fuera declarada mente sana era que lo ponían en un patio que tenía que limpiar y dejaban la llave abierta en el patio, la llave del agua abierta, y le daban la escoba. Y entonces le decían que tenía que limpiar el patio y lo dejaban ahí. Si la persona empezaba a limpiar el patio sin cerrar la llave del agua, era una persona que no estaba lista para salir al mundo, no estaba preparada para socializar. Si la persona recibía la escoba y tenía que limpiar el patio y antes de comenzar a limpiar iba y cerraba la llave, entonces era una persona que estaba preparada para salir al mundo. ¿Por qué le estoy usando este tipo de anécdotas o historias? Para que entienda esto. Esa es una forma de medir la inteligencia natural. La inteligencia natural que usamos para tomar decisiones. Pero yo le he dicho a usted que la inteligencia espiritual está por encima de la inteligencia natural, porque la inteligencia espiritual percibe en el espíritu algo mucho antes de entenderlo con tus sentidos, mucho antes de comprender a veces algo en tu mente. Tú en tu espíritu lo tienes claro. ¿A cuántos le sucede eso? Que si yo en mi espíritu tengo claro que soy su hijo, todavía no tengo la herencia, todavía no tengo todos los beneficios de ser su hijo, pero en mi espíritu hay cosas que las tengo tan claras como hijo y que las veo constantemente. Tu espíritu las comprende antes que tu mente. Y lo que tú ves en la escritura cuando está hablando Pablo de esta firmeza para resistir en el día malo, estar pues firmes, es espiritual. Es decir, que en la medida que yo desarrollo esa inteligencia espiritual para darle prioridad a mi ser interior más que a mi ser natural o lo físico, lo que me rodea, entonces tengo las facultades espirituales para poder enfrentar el día malo. Y como le dije hace un momento, el espíritu puede sostener un cuerpo enfermo. Eso dice Proverbios. El espíritu puede sostener un cuerpo débil, frágil. El espíritu puede sostener un cuerpo viejo. Amén. ¿Por qué? Porque lo que tú ves en la escritura es esta realidad. Por eso cuando usted ve, ya he mencionado a Abraham, a Sara, en ese aspecto de cómo el espíritu puede sostener un cuerpo viejo. Pero Moisés, dice la escritura, tenía 120 años y dice la escritura que subió a los montes de Moab, y ahí la escritura hace énfasis en algo en Moisés. Dice, sus ojos nunca perdieron su vigor. Nunca. Siempre los ojos de Moisés tuvieron el vigor de un joven, su cuerpo también, porque era el espíritu el que lo sostenía. Amén. Yo le pregunto a usted, ¿está listo usted para enfrentar el mundo? ¿Para enfrentar el próximo año? ¿Está listo para vacunarse? ¿Está listo para lo que sigue después del COVID? ¿O usted depende meramente de la vacuna? ¿O depende de estar firme en el espíritu? Y decir, con vacuna y sin vacuna, yo estoy listo. Amén. Con año viejo, con año nuevo, yo estoy listo. Con 60 o con 40 años estoy listo. ¿Por qué? Porque sé ahora que mi espíritu puede sostener este cuerpo, que mi espíritu puede enfrentar el nuevo año, que mi espíritu puede enfrentar una enfermedad, que mi espíritu puede sostener situaciones difíciles. A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo
estar firmes. Dijimos que esa firmeza dependía, para ya no pasar mucho tiempo en ello y seguir avanzando, esa firmeza dependía, según el apóstol Pablo y Pedro, tanto en su carta Pedro como Pablo en Corintios, hablan de la gracia. La gracia es la que nos da la firmeza. La gracia, la fe, el amor de Dios, la esperanza, es la que nos da esa firmeza espiritual para podernos sostener en los momentos difíciles. Amén. Ahora quiero avanzar porque dijimos que en Éxodo capítulo 14, verso 3, es aquí donde Dios le pide al pueblo de Israel, aunque lo hace muchas veces y de muchas maneras, es aquí donde Dios les dice, verso 13 del capítulo 14 de Éxodo: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, ¿estad qué? Firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Diga conmigo, voy a estar tranquilo. Ahora que termine el año y comience el otro, voy a estar tranquilo. Tranquilo. Amén. Y ahí me quedé en cómo la gracia te hace estar firme y ver cómo Dios pelea tus batallas, ver cómo Dios te da la victoria, ves cómo Dios literalmente enfrenta cosas que a nosotros nos corresponderían enfrentar. Cómo es Dios el que habla por ti, cómo es Dios el que da la cara por ti, cómo es Dios el que sale al frente de la batalla por ti. Y esta firmeza, que es lo único que Dios nos pide, no le dijo al pueblo de Israel que hicieran otra cosa, solo les dijo: quédense firmes. Amén. Muchas veces Dios te pide que hagas cosas. ¿Te acuerdas cuando van saliendo precisamente de Egipto, y Moisés ve que por un lado está el río y por otro, el mar Rojo, perdón, y por otro lado, es que es lo mismo en el Jordán, pero el mar, y por otro lado están los egipcios? Moisés ve eso y clama a Dios, y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Solo dile al pueblo que marche. Y lo que tenía que hacer el pueblo ahí era marchar, ahí no era quedarse firmes. Es decir, que hay momentos donde te tienes que quedar firme y otros donde tienes que avanzar. Por eso usé la ilustración del hospital psiquiátrico, porque tienes que tener esa inteligencia espiritual para saber: estoy listo para salir allá afuera, estoy listo para que se termine el año y comience el otro. Y si no, para eso está aquí, iglesia, para que hoy Dios afirme la gracia que hay en usted, para que hoy Dios afirme el amor que ha puesto en usted, para que Dios afirme la palabra que ha puesto en usted, las promesas que ha puesto en usted, para que hoy Dios afirme la fe que ha puesto en nosotros, y no enfrentemos un año nuevo, una temporada nueva, con esa incertidumbre de qué va a pasar. ¿Sabes qué va a pasar? Lo que tu espíritu firme pueda sostener. Lo que tu espíritu pueda sostener es lo que va a pasar. Amén. Esta firmeza que Dios le pide al pueblo de Israel lo hace por muchas razones. Primera de Samuel capítulo 24 verso 20. Primera de Samuel capítulo 24 versículo 20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Está refiriéndose al rey David, el rey David que tiene que tomar una decisión. A Saúl, el que le está diciendo que el reino en su mano va a ser firme y estable, porque David toma una decisión. Él toma la decisión correcta de no levantar su mano contra el ungido, contra Saúl.
Él toma la decisión de tener un respeto por una persona que posiblemente no se lo merecía, que posiblemente no se lo había ganado, pero él toma la decisión de mostrar un respeto por Saúl. Y esa decisión que toma David es el resultado de la firmeza espiritual que hay en él. En él hay un espíritu tan sólido, tan estable, tan firme, que él puede tener, y lo vamos a ver a través de la escritura, él puede tener una posición muy alta y mantenerse firme. De hecho, uno de los salmos que él escribe, él le dice a Dios: haz mis pies como de sierva, para que puedan estar en las alturas y puedan mantenerse firmes. Ahí ya no está en esta condición. Ahí él era el rey, ahí era exitoso, era famoso, ahí ya tenía el reconocimiento del pueblo, pero él quería mantenerse firme. Amén. No como dicen los americanos de los mexicanos, ¿no? Que los mexicanos apenas se suben a un ladrillo y se marean. Apenas les das un cargo, una posición, apenas tienen un tiempecito y ya se sienten, dirían en mi barrio, Juan Camaney, que todas las pueden. Así piensan los gringos de los mexicanos. Pero David dice: cuando esté en las alturas, que mis pies sean como de sierva, firmes, sólidos, para no perder el piso, porque tenga éxito, porque sea próspero, porque haya alcanzado a realizarme en esto o en aquello, que mantenga firmeza. Pero es la firmeza de David arriba y abajo, sano o enfermo. Era un hombre en su espíritu firme. Había aprendido a desarrollar esta firmeza que se refleja en lo natural. Escúcheme, iglesia. Antes de que el cuerpo se enferme físicamente, se enferma en el espíritu. Escuche, porque es lo que tú ves en la palabra de Dios. En la palabra de Dios tú ves que Dios le dijo a Adán y a Eva que si pecaban iban a morir. Y dice la Biblia que ellos pecaron y murieron. ¿Murieron instantáneamente? Físicamente no murieron, siguieron viviendo, pero en el espíritu sí. Murieron en el espíritu, y la muerte en el espíritu produjo un efecto natural. Por supuesto que se llevó tiempo. Se llevó tiempo para que esa muerte en el espíritu tuviera un reflejo en el mundo natural o físico. La enfermedad comienza en el espíritu. Eso es lo que dice Proverbios. Proverbios por eso dice que el espíritu del ser humano puede soportar la enfermedad, pero un espíritu afligido, angustiado, no soportará la enfermedad. Amén. ¿Qué es lo que hace la firmeza? Dijimos, tomas buenas decisiones. La gente firme toma buenas decisiones. David tomó una buena decisión. No voy a levantar mi mano contra él, porque cuando yo sea rey, mi reino será firme y será estable, sólido. Amén. Dicen que una vez un pajarito canadiense, usted sabe que en los tiempos del invierno las aves mudan de su territorio donde el invierno es tan crudo a un territorio más cálido. Entonces este pajarito canadiense, al percibir que venía el invierno y que todas las aves iban a huir hacia zonas más calientes, él dijo: yo voy a desafiar el invierno. Yo no voy a huir con todas las aves hacia tierras calientes. Voy a desafiar el invierno. Así que dijo: me voy a quedar en la nieve y voy a demostrar que se puede vivir siendo un ave en medio de la nieve. Y vio irse a la parvada de toda clase de aves hacia la parte más caliente de América. Y él tratando de resistir el invierno. Pero cada vez el frío era más intenso. Y cuando comenzó a sentir el frío más intenso, creyó que no podía.
Así que comenzó también a hacer su ruta de huida del invierno de Canadá. Mientras iba volando, comenzó a congelarse en el aire. Comenzó a haber una pequeña lluvia y la lluvia comenzó a mojar sus alas y comenzó a ponerse esa agua, hielo, a congelarse. Se le empezaron a congelar las alas y ya no soportó más hasta que se dejó soltar en el aire y cayó en un granero en el campo. Cayó en un granero y mientras el ave iba de caída al granero, comenzó a pensar: qué forma tan fea de morir. Pude haber huido y todo por querer desafiar al invierno. Voy a morir aquí, quién sabe dónde, alejado del resto de las aves. Y cayó en el granero. Y estando en el granero, tirado, congelado, pasó una vaca y se hizo encima de él. Y cuando la vaca se hizo encima de él, comenzó él a decir que ahora está peor todo esto. Si mi manera de morir iba a ser horrible, ahora es peor y apestosa. Voy a morir sepultado por el estiércol de una vaca. Pero el estiércol estaba caliente y comenzó a sentir movimiento. Lo caliente del estiércol comenzó a darle movimiento a sus alas. Comenzó a sujar una ala, luego la otra, y luego comenzó a chiflar, porque comenzó a sentir que le volvía la vida. Y en el granero había un gato que cuando vio que chiflaba un pájaro, dijo: ¿qué hace un pájaro aquí? Qué raro, todos los pájaros deben estar en tierras más calientes. ¿Qué hace un pájaro aquí? Cuando el gato vio al pájaro que se revolvía entre el estiércol y que de ahí salía el chiflido, el gato bajó de donde estaba, limpió al pájaro y se lo comió. Hay 3 moralejas en la historia. Número 1, no todo el que te ensucia es tu enemigo. No todo el que te ensucia es tu enemigo. Número 2, no todo el que te limpia es tu amigo. Y número 3, aprende a quedarte callado, firme. Una vez que tú has sido salvado, una vez que has sido rescatado, una vez que has pasado por todo ese proceso, quédate firme y callado. Lo que Dios le dijo a Israel: quedaos firmes, quietos. A veces le decía silencio, tranquilos, vean la salvación de Jehová. Amén. David tomó la mejor decisión. Tomó la decisión de no solamente no levantar su mano contra Saúl, sino ni siquiera confrontarlo, ni siquiera debatir con él, aunque David tenía la razón. Dice la Escritura que el reino en la mano de David sería firme, y para que el reino fuera firme en la mano de David, David primero tenía que tener un espíritu firme. Porque acuérdese usted que la firmeza que tú tienes en lo natural es el resultado de la firmeza que tienes en tu ser interior. Si tú estás en una relación inestable, ¿sabes por qué? Escúcheme, no importa cuánto ponga en la mesa, no importa cuánto dé y no importa cuánto haga. Cuando una relación es inestable es porque en el espíritu es inestable. Las personas en relaciones sólidas son personas que en su espíritu son firmes, son estables. Estable emocional, estable sentimental. Y Dios le dijo a David: y tu reino
va a ser firme. Mientras mantengas esa firmeza y puedas andar en las alturas, y puedas estar en el valle de sombra de muerte, y puedas estar en el éxito, y puedas estar en el fracaso, y puedas estar saludable o enfermo, y mantengas esa firmeza, todo lo que hagas va a ser prosperado y va a ser firme. Amén. Por eso Pablo nos está diciendo en Efesios que estemos firmes en el día malo. En el día malo mantente firme. ¿Sabes por qué? Porque las personas firmes toman mejores decisiones que las personas inestables. Decimos eso en terapia siempre. Nunca tome una decisión cuando está muy alegre, ni cuando está muy triste o muy enojado. No tome decisiones ahí. Trate de tomarlas siempre en los momentos de mayor estabilidad en su vida. A eso se dice en el gremio terapéutico, pero en la palabra de Dios, tú ves que hay algo que Dios constantemente le dice a su pueblo, y es que esa firmeza espiritual es la que los va a llevar en ciertos momentos. Aquí estamos hablando del día malo. En ciertos momentos es lo que les va a dar el éxito, la victoria. No se las va a dar el que ande de un lugar a otro, el que ande queriendo solucionar un problema y otro, como un bombero apagando un fuego y otro. No, lo que te va a dar la victoria es mantente firme, firme. Y una vez que estás ahí, la decisión que tomes será la correcta y Dios la va a respaldar. Iglesia, hay muchas personas que gran parte de su vida no saben nunca lo que es llegar a esta firmeza, a esta estabilidad. Nunca. Algunos la alcanzan en algún área. Algunos dicen, bueno, yo ya terminé mi carrera, me tardé, me costó, etcétera, pero ya logré estabilizar la profesión. Puede ser, pero ¿qué tal en la parte emocional, sentimental, económica, laboral? Y después de estabilizar la parte de la educación o de la profesión, viene el trabajo. Bueno, ya soy profesionista, pero ahora, ¿de qué voy a trabajar? Usted sabe que el 70% de las personas que estudian para algo nunca trabajan de lo que estudiaron. Eso dicen las estadísticas, no la Biblia ni yo. Pero es la realidad. Un espíritu firme. Esa estabilidad a la que Pablo se refiere aquí en el día malo, estar firmes, y constantemente nos habla de cómo la gracia, de cómo la fe, de cómo el amor de Dios, de cómo las promesas, la palabra de Dios, cómo la oración te da esa firmeza que no te pueden dar las cosas externas. Amén. Por eso no solamente no tomas buenas decisiones, sino ni siquiera eres decisivo. ¿Cuánta gente ha venido postergando decisiones de un año para el otro año, para el otro, para el otro? Ahora sí me caso, ahora sí me caso. Ya tiene 50 años y no se casa. Y tú piensas que eso es, nos da risa, pero no es normal. No es normal. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado la estabilidad. ¿Sabe cómo se le dice a una persona de 40 años soltera en el gremio? No sé por qué estoy sacando mucho lo terapéutico si yo ya no hago nada de eso de dar terapia. Pero ¿sabe cómo se le dice? No se le dice soltero. Una persona de 40 años ya no es soltera. Es una persona complicada. ¿Por qué es complicada? Porque no puede estabilizar una relación. Y cada vez más le va a costar estabilizar una relación. El soltero, de la forma que sea, con todo y sus inmadureces, como se estabiliza una relación. Pero una persona grande le va a costar estabilizar una relación porque no puede desarrollar esa seguridad interna. Especialmente nosotros en el espíritu estamos hablando, pero en lo natural no logra desarrollarla. David pudo tomar buenas decisiones porque tenía un espíritu firme. Iglesia, la gente feliz
estable toma mejores decisiones. Amén. ¿Quiere tomar buenas decisiones? ¿O quiere ser decisivo? Que si antes de querer tomar buenas decisiones, pastor, primero quiero ser decisivo. ¿Por qué no sé ser decisivo? Estoy gran parte de mi vida, si lo hago, si no lo hago, después, mañana, luego, etcétera. Esa no es una característica de una persona que ha alcanzado esta firmeza a la que Pablo se refiere. En la medida que alcanzamos esta firmeza, mire cómo nos va a llevar a otras cosas. Acompáñeme, por favor. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 35. Ahí mismo en Primera de Samuel, pero ahora en el capítulo 2, verso 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. ¿De quién está hablando? De Samuel. Próximamente va a aparecer Samuel como un profeta fiel, firme, estable, constante. Este profeta va a tener un beneficio por el hecho de ser estable. Y dice la Escritura que va a tener una casa firme. Amén. No solamente la firmeza te ayuda a tomar mejores decisiones, sino que también te da una casa estable, firme. ¿Cuántos hemos vivido tiempos donde sentimos como que la casa en cualquier rato se nos descompone? Todos lo hemos vivido, todos. Momentos donde dice, a ver a qué hora se va ella, a ver a qué hora se va él, a ver a qué hora se acaba el trabajo y se viene todo para abajo, a ver a qué horas él toma lo suyo, yo lo mío y cada quien por su... A ver a qué horas. Esos momentos que experimentamos y vivimos todos en alguna etapa de nuestra vida, sabemos lo incierto que es, lo doloroso que es, lo difícil que es sentirse así. Esa condición era la condición en la que el pueblo de Israel se encontraba aquí. No veían cómo pudiera estabilizarse su casa. Y no me refiero a la casa meramente física, sino a la casa espiritual. ¿Cómo puede haber una casa firme, sólida, estable? Y dice la Escritura que Dios tuvo que levantar un hombre llamado Samuel. Samuel fue tan estable, tan firme, dice la Biblia, que hasta cuando murió, cuando Samuel muere, lo que se dice de Samuel es que ninguna palabra que Samuel soltó como profeta cayó a tierra sin haberse cumplido. Es una expresión que se usa para los profetas, que Samuel fue un profeta tan firme, tan estable, que nunca dijo nada porque sí, nada. Que todo lo que Samuel dijo tuvo un cumplimiento. Ahora, yo no me imagino a Samuel si es que por ahí se echó un chiste, un chascarrillo y que se cumpliera. Es muy probable. Pero hay muchas cosas que los profetas y los hombres de Dios que llegan a ser tan estables, tan firmes, dicen cosas hasta en chascarrillos, en broma, y se cumple. Bueno, yo he visto a muchos que les pasa eso. Yo sí separo mucho de la broma de cuando voy a decir algo en serio. Por aparte no soy profeta, pero Samuel sí era profeta. ¿Cuántos quieren una casa firme, sólida? Que no estés con la angustia de, ay, se irá a salvar mi hija, mi hijo, mi nieto, lo alcanzará el Señor, no lo alcanzará. Lo va a alcanzar, lo va a salvar, dice la Escritura. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Para eso se necesita firmeza. O puedes estar todo el tiempo, pues Dios lo ha dicho, pero yo veo que las cosas empeoran, veo que mi hijo se hace peor, veo que mi esposa se comporta peor, mi esposo está en otra condición más complicada. Puedes vivir así o puedes vivir firme creyendo
que tu casa será salva. Amén. Los que tenemos familias complicadas, digo porque yo vengo de una familia muy complicada, me refiero a mis hermanos. Cuando tú vienes de familias así y dices, ¿cuándo esta familia puede llegar a Cristo? Se te hace una locura. Pero cuando te mantienes firme, dices, Dios lo dijo, Dios lo hará. Yo le he creído, yo me he parado firme en esas promesas y lo va a hacer. No sé cuándo, pero lo va a hacer. Y pasa el tiempo y vas comprobando cómo Dios va salvando a cada uno de maneras tan extrañas, tan raras. Recuerdo mi tercer hermano, yo tengo uno mayor, yo soy el mediano y luego hay otro más chico. Bueno, hay otros dos más todavía, pero el que seguía después de mí no quería nada con Dios. Y un día en la autopista Puebla, a la altura de Chalco, tuvo un accidente ahí. Y salieron personas. En aquel tiempo no estaba tan cerrada la autopista como ahora. En aquellos años salió gente a ayudarlo. Y entre esa gente había una persona que era cristiana. Y le empezó a hablar de Dios y oró por él. Y le dijo él, yo tengo un hermano que es pastor. No me digas dónde. Aquí en Zaragoza. Y le dijo, si es mi pastor. Y era yo. Si él es mi pastor de jóvenes, ¿a poco es tu hermano? Sí, él es mi hermano. Y Dios lo alcanzó ahí, y lo salvó ahí, y lo limpió ahí, y lo liberó ahí, y cambió su vida ahí. Y yo no estaba con el garrote detrás de él diciéndole, conviértete, entrégate a Cristo, ve a la iglesia. No. Pero sí creía esta promesa de Dios, una casa firme, una casa estable, una casa sólida. ¿Sabes qué te la da? Un espíritu firme. Yo puedo ver que se me descompone un hijo, que se me descompone la señora, el señor, el tío, la hermana, mi papá, pero yo me mantengo firme creyendo las promesas que Dios me ha hecho. Yo he vivido todo eso. Todo eso lo he vivido. Y se me ha descompuesto la vida como a usted y como a cualquiera en todas las áreas. Y yo me sigo manteniendo firme, Señor. Tú me has llamado y me llamaste para que esta promesa se cumpliera en mí y se va a cumplir. Ya no estoy tan joven como para esperar muchas cosas que se arreglen hoy en día. Pero sí en el Espíritu tengo la juventud para creer que Dios va a hacer en muy poco tiempo lo que a veces nuestra mente natural quiere alcanzar en grandes periodos de tiempo, o que a veces ve difícil por la falta de tiempo. Dios lo va a hacer. Iglesia, la firmeza de nuestra casa nos la da el espíritu firme que desarrollemos en el Señor. No solamente para tomar decisiones, para mantener también. En 2 de Samuel 22:34, mantenernos firmes en la circunstancia en la que nos encontremos de prosperidad y de bendición. 2 de Samuel 22:34. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Amén, iglesia. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que alcanzaron el cumplimiento de las promesas, pero también de otros que no las alcanzaron.
Y no nos gusta ver a quienes no alcanzaron el cumplimiento de las promesas en ellos cuando Dios se los había prometido, porque pensamos que no es congruente con lo que creemos de Dios. Uno de ellos es el rey Josafat. Cuando tú estudias la vida del rey Josafat y ves que Dios le promete a Josafat un reino próspero, bendecido, y que el rey Josafat terminaría sus días en ese reino firme, estable, y que dice la Escritura que moriría viejo, lleno de días y en paz. Y cuando lo ves que muere en una batalla y que muere de una forma tan absurda, porque él se disfraza para salir a la batalla y para que no sepan que es el rey Josafat, se disfraza. Ni siquiera le quieren tirar a él. Tiran una flecha y la flecha perdida va directamente a Josafat. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Y lo dice la Biblia que lo suben al carruaje. Obviamente su ejército sabe que es Josafat, los demás ni siquiera saben que él era el rey. Lo suben al carruaje y dice la Biblia que se lo llevan a su casa. Y en su casa salen sus hijos y lo ven venir muerto, herido de muerte. ¿Qué pasó con Josafat? ¿Has escuchado esto hoy en día? ¿Qué pasó con el pastor fulano de tal? ¿Por qué murió de COVID? ¿Qué pasó con el pastor fulano de tal? ¿Por qué le pasó esto o aquello? ¿Has oído todo ese tipo de expresiones? Muchas de estas cosas, no voy a entrar en la parte teológica para explicarla porque sería muy amplia, pero muchas de estas cosas te ayudan a entender el espíritu firme de las personas. Las personas firmes, estables, sólidas, nunca dicen por qué le sucedió eso a un pastor. Nunca. Las personas firmes lo que hacen es lo que hacía David: tomar la decisión de bendecir a un hombre de Dios que estuvo y que hoy no está, que sirvió y que ya dejó de servir. Eso es lo que hizo David. Pero cuando no hay un espíritu firme, cuando el espíritu está inestable, lo que comenzamos es señalar a Dios. Dios falló, no cumplió su promesa. Él fue imprudente porque salió a batalla, no tuvo que salir. Sus hijos pudieron haberlo detenido y no lo detuvieron en casa. Sus soldados, su ejército no lo protegió lo suficiente. Y puedes señalar mil cosas. Pero lo que dice la Escritura es estar firme. Ves el día malo y tú dices, a mí no me van a mover. Yo sé que mi Redentor vive. Es poderoso para levantar a Josafat de las cenizas si él quiere, y si no quiere lo va a dejar en las cenizas. Es poderoso para levantar a Job del polvo, si quiere lo levanta y si no, no. Es poderoso para hacer que las piedras hablen y se conviertan en niños, y si no las deja así. Pero te mantienes firme. Amén. Iglesia, si hay algo que necesitamos hoy en día y cerrar el año con esto, es que nos quede claro que al mundo no lo vamos a impresionar solamente porque hay una vacuna, porque hay métodos, protocolos. Literalmente el diablo respeta a las personas que tienen un espíritu firme y los identifica y sabe quiénes son y sabe que nada ni nadie los hará desistir. Yo sabe qué le digo a las personas que a veces tienen muchas pruebas. Le digo, ¿sabes por qué tienes muchas pruebas? Porque el diablo te ataca tanto que va a llegar un momento en el que va a dejar de hacerlo, porque va a decir, cada vez que lo ataco se levanta y se vuelve a levantar y se vuelve a levantar y se vuelve a levantar. ¿Ya para qué lo ataco? Siempre se levanta. Y te vas a convertir en el tipo de personas que el diablo ya ni nos hace nada, ni nos ataca. ¿Sabes por qué? Porque siempre que lo ataco se levanta. Siempre que le hago algo se levanta y sigue adelante. Va a llegar un momento que ni te va a atacar. Pero es la gente que ha entendido esta firmeza en el espíritu para
no señalar, no criticar, no juzgar, sino yo espero en Dios. Yo espero en Dios. Amén. ¿Cuántos están esperando en la vacuna? Que dicen unos, yo ni me la voy a poner, pastor. Otros dicen, es la marca de la bestia. Yo le digo lo que dice la palabra de Dios. Si tienes fe, tenla para ti mismo, no para los demás. Porque muchos quieren que los demás hagan lo que ellos hacen. Si tú te la vas a poner, tienes fe, póntela. Está bien. Si no tienes fe para ponértela, pues no te la pongas, porque el que tiene fe para algo tiene los beneficios de la fe. Los que no tienen fe para hacer algo también tienen las consecuencias y se va a poner muy mal. Si usted se la pone y no tiene fe para ponérsela, se va a poner muy mal. Amén. El que tiene fe, téngala para sí mismo. Y yo ya le di mi punto de vista. Sí me la voy a poner, pero me voy a esperar unos días para ver cómo les va a ustedes. Después de ver cómo les va, entonces ya. Si la aguantó la hermana Victoria, que no la aguante yo. Mi hermana Victoria, hermanos, es fuerte en el espíritu, así que ella va a ser nuestra medida de fortaleza. Amén. Gloria a Dios. En el día malo, estar firmes. En las temporadas malas, estar firmes. Firmes, decidimos mejor. Estables, estabilizamos relaciones, familia, casa, muchas cosas. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que terminemos así el año, pero que también lo iniciemos así, con esta seguridad que tenemos en nuestro ser interior. Aleluya. Fortaleza.